Bueno, vamos a comenzar con el módulo 6 o tema 6 que trata sobre el paquete ggplot para la elaboración de gráficos utilizando pues, este paquete especial, especialmente indicado para la elaboración de gráficos. Lo primero que tenéis que hacer es instalar el paquete ggplot2, en mi caso ya está instalado, y después lo tenéis que cargar con la función library. ¿De acuerdo? Aquí veis los archivos de código para este módulo y los he dividido en dos, en ggplot parte 1 y ggplot parte 2. Vamos a comenzar con parte 1, que ya está aquí abierto, como podéis ver. Y os recuerdo que tenéis que cambiar vuestro directorio de trabajo. En mi caso ya está cambiado y está en mi carpeta tema 6. De acuerdo. Pues una vez cargado el paquete ggplot2 instalado y cargado, cargamos el dataset iris, que ya conocéis. Aquí tenéis la parte de arriba, las 6 primeras líneas de este dataset, y vamos a hacer un plot de este dataset con la función plot. Aquí está este plot, como veis es un plot muy básico, que se ha generado con el básico de R, ¿de acuerdo? Y podemos, si queréis, dibujar la longitud de los sépalos frente al ancho de los sépalos, accediendo dentro del dataframe con el operador del dólar. Bueno, esto sería un gráfico muy sencillo y básico generado por R, ¿de acuerdo? Si queremos construir figuras más bonitas, con más detalles, donde podamos manejar muy bien todos los ejes, todos los letreros que aparecen en los ejes, podemos utilizar todas las funciones que os hemos explicado en el módulo 5, o también podemos utilizar este paquete de ggplot, que es para la elaboración de gráficos. Funciona de una manera bastante distinta a la argumentación básica de R. Tiene, digamos, otra manera de codificar los códigos para hacer gráficas. En general, para que tengáis una idea general de cómo funciona ggplot, ggplot construye los gráficos añadiendo capas. Digamos que primero hace un marco general donde va añadiendo pues o puntos o líneas o barras o lo que quiera añadir. Y estos gráficos se van construyendo mediante capas y cada capa la añadimos con el operador del símbolo de la suma, el más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a proceder a ver algún ejemplo para que lo entendáis. La función principal del paquete ggplot es la función ggplot, ¿de acuerdo? Y esta función necesita dos argumentos principales. Por un lado, los datos, es decir, el data frame con el que vamos a trabajar y del cual quiero hacer un plot o un dibujo. Y luego tiene otro argumento que es AES. AES o Aesthetic Mapping, ¿no? Que sería el significado de AES. Dentro de AES tenemos que escribir la relación entre una variable de mi data frame y mi plot. Es decir, aquí al principio escribo los datos, cuál es el dataset sobre el cual voy a trabajar, y dentro de AES escribo la relación entre las variables de mi data frame y este plot. Por ejemplo, si escribo ggplot, abro paréntesis, iris, que es mi dataset AES, y dentro de AES quiero indicar la X y la Y. En el eje de las X quiero dibujar petal length y en el eje de las Y sepal width, es decir, la longitud del pétalo y la anchura del sépalo. Bueno, vamos a cambiar aquí a sepal para hacer una gráfica igual que la anterior, ¿de acuerdo? Si hacemos control intro y lo dibujamos, veis que no se ha dibujado nada en su interior. Esta es la filosofía de ggplot, hacer los gráficos mediante capas, de manera que habríamos generado con esta orden, esta línea de código, la primera capa, en la que tenemos un marco donde vamos a dibujar lo que sería mi plot, y tenemos el eje de las X, que es sepal length, y el eje de las Is donde hemos indicado que me dibuje sepal width, pero no me ha añadido nada, porque si queremos que añada algo, que dibuje algo aquí, le tenemos que decir el qué. ¿Y qué queremos que me dibuje? Pues en este caso, pues estos puntos, ¿no? Entonces, para que las añadas tenemos que poner el operador del más y añadir este argumento
que hay aquí, o que es un argumento que te permite dibujar objetos dentro de este lienzo. Entonces, en este caso, como queremos que sean puntos, el argumento va a ser geom_point. Si exploráis este argumento, veréis que siempre va a ser geom_algo, puntos, líneas, barras. Ahora veremos más ejemplos. Entonces, escribimos lo mismo que habíamos escrito antes, más geom_point, y hacemos control intro y vemos que se han dibujado nuestros puntos. Aunque en este caso este gráfico sigue siendo bastante básico. Vamos a poner interrogación geom_point para abrir la ayuda de R y explorar un poco más este argumento. ¿De acuerdo? Bueno, pues este argumento geom_point sirve para usar scatterplots, es decir, estas relaciones de puntos, ¿vale? Que nos permiten ver la relación entre dos variables continuas, como sería este caso de la longitud del pétalo y la anchura del sépalo. ¿Qué más? Bueno, y en este caso, al ser point, nos permite dibujar puntos. Vamos a bajar. Aquí vienen varios ejemplos, ¿de acuerdo? Podéis controlar un montón de cosas dentro de este argumento geom_point. Podéis profundizar un poquito más en la utilización de geom_point. También tenemos geom_bar, que nos permite dibujar barras, ¿de acuerdo? Para que veáis que geom_algo siempre nos va a permitir añadir elementos dentro de lo que sería el plot, mi lienzo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar, volvemos a nuestro dibujo, vamos a continuar con el uso de la función ggplot general, ¿de acuerdo? Hemos visto que ggplot utiliza lo primero un data frame, es decir, mis datos, que dentro del argumento AES tengo que indicar la relación entre mis variables, en este caso X va a ser esta variable, Y va a ser esta variable, y geom_point me permite añadir un dibujo en este lienzo, en este caso puntos. Podemos colorear los puntos dependiendo de la especie. En este caso, añadiendo col de color igual y aquí indicando qué variable quiero que sea la que me coloree o en función de qué variable quiero que me coloree los puntos. Si recordáis, en el dataset iris $especies, tenemos 3 especies. Si consultamos los levels, tenemos setosa, versicolor y virgínica. Con lo cual, si yo le digo que quiero que me dibuje en el eje de las X la longitud del pétalo, en la Y la anchura del sépalo, y quiero que me coloree estos puntos en función de mi variable especie, tendré 3 colores, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenéis, me ha coloreado los puntos en función de a qué especie pertenecen y podéis ver perfectamente que hay 3 grupos de colores que además se distinguen porque no están mezclados entre ellos, sino que tienen una relación de anchura del sépalo y longitud de pétalo muy diferenciada, ¿de acuerdo? Bueno, como hemos visto, este color se pone dentro del argumento aesthetic, ¿de acuerdo? Y se ha generado automáticamente una leyenda a la derecha. Imaginemos que también queremos representar la anchura de los pétalos de manera que el tamaño dependa del valor de la anchura de los pétalos. Entonces tendríamos que añadir otro argumento dentro de AES que sería size, el argumento del tamaño. Y aquí indicar qué variable queremos que sea la que modifique el tamaño. Control intro. Y aquí podéis ver que no solo tenemos colores, sino que además la anchura de los pétalos, perdón, sí, creo que lo dije mal, es la anchura de los pétalos, lo que hemos coloreado, lo que hemos cambiado los tamaños. Tiene aquí en la leyenda la relación de tamaños con la que podemos relacionar cada punto, ¿de acuerdo? Bueno, este gráfico no es que tenga mucho sentido como tal, es simplemente para que aprendáis a utilizar ggplot. No solo podemos diferenciar las especies por color, también podemos diferenciarlas por
forma, por la forma de estos puntos. En lugar de que sean puntos, podemos cambiar estas formas, como añadiendo el argumento shape dentro de la función AES. Y en este caso he dicho que me cambie la forma con las especies, es decir, no solo cada especie va a tener un color distinto, sino que además van a tener una forma diferente. Control intro. Y aquí veis que automáticamente me ha asignado triángulos a versicolor, cuadrados a iris virgínica y círculos a iris setosa, además de los colores. Bueno, en este caso la información es bastante... O sea, quiero decir, el diferenciar las especies con tantos elementos, no solo por color, sino también con formas, bueno, pues sería un poquito redundante, pero estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuál es el orden para dibujar? Pues lo primero sería hacer una gráfica con ggplot, ¿no? Como hemos visto aquí. Hacemos una gráfica. En segundo lugar, añadimos objetos geométricos que se caracterizan por la función geom barra baja, y he puesto aquí algo. Algo puede ser point, algo puede ser bars, algo puede ser histograms. Ahora iremos viendo distintos ejemplos de este algo, es decir, añadimos un objeto geométrico. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Sí? Y en tercer lugar, usamos AES para indicar de qué forma queremos que se muestren estas variables. Si queremos cambiarles el color, si queremos cambiarle la forma o si queremos cambiarles el tamaño, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este sería el orden para dibujar. Hacer la gráfica, añadir los objetos geométricos y modificar las formas en las que quiero que mis variables estén dibujadas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar aprendiendo a hacer bars y boxplots. Barplots y boxplots. De acuerdo, en este caso, de la misma manera que antes, tendríamos que utilizar en primer lugar dibujar la gráfica y añadiendo aquí un más, añadir el objeto geométrico que quiero que me pinte, en este caso barras. Hacemos control intro y me ha dado un error. Me ha dado un error. Entonces vamos a hacer interrogación geombar a ver qué es lo que ocurre y por qué me da un error. Bueno, pues os explico por qué me da un error. Geombar me sirve para dibujar, digamos que sirve para dibujar histogramas, datos de frecuencias, es decir, cuenta observaciones dentro de mi data frame, dentro de una variable de mi data frame. En este caso yo le he dicho que en el eje de las X me pinte las especies y en el eje de las Y la longitud de los pétalos. Esto no lo puede hacer ggplot si le hemos indicado aquí que me dibuje unas barras. ¿De acuerdo? Sino que tenemos que indicarle aquí qué variable quiero que cuente sus observaciones. ¿De acuerdo? Vamos a indicarlo ahora, así. Y efectivamente, mirad, para la especie setosa me ha contado que existen 50 individuos. Para la especie versicolor hay 50 y para virgínica también hay 50. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo dibujar la relación entre dos variables, como estaba haciendo en el caso de los scatter plots, que directamente me dibujan la relación entre dos variables. Aquí necesito dibujar, porque le estoy indicando que me haga un barplot, pues entonces es obligatorio que le indique qué es lo que quiera, qué es lo que yo quiero que me cuente. En este caso le he dicho que me cuente especies, ¿vale? Y le he dicho que me las ponga en el eje de las X. Si le hubiera dicho que me las pusiera en el eje de las Y, me habría dado un error también, ¿de acuerdo? Entonces, especies en el eje de las X y que me las cuente. Y aquí tenemos este gráfico de barras. Pero bueno, esta figura no tiene mucho sentido, simplemente estaríamos contando cuántas especies tenemos de cada una de mis especies de iris en el dataset, que ya sabemos que hay 50 de cada uno. Vamos a dibujar la distribución de frecuencias de los valores del ancho de los sépalos. Y aquí lo tenéis. Esto es un conteo
¿De acuerdo? Y aquí tenemos el ancho de los sépalos. Y como veis, la frecuencia máxima de valores aparecen aquí en el centro. Es decir, hay muchos individuos dentro de mi dataset. En este caso, por ejemplo, hay más de 30 individuos dentro de mi dataset que tienen un valor de ancho de sépalos de 3. ¿De acuerdo? Por defecto, la función geonvar me cuenta el número de casos, es decir, cuenta el número de casos con un valor de 3, cuenta el número de casos con un valor de 3,5 y así sucesivamente. Entonces, sería lo mismo escribir esto que hemos escrito aquí que escribir aquí dentro que me haga un conteo. ¿Vale? Porque por defecto la función ya me está haciendo un conteo. ¿De acuerdo? Uy, me ha dado un error. Me ha dado un error porque está mal escrito aquí. Stat igual count. Ahora, exacto, hay que indicarle qué estadístico quiere que me utilice aquí. Le he dicho que me utilice un conteo, pero bueno, sería lo mismo escribir count que no poner nada, porque por defecto ya nos va a hacer un conteo, ¿vale? Como veis sale lo mismo. Si quisiera hacer otro estadístico, por ejemplo, un estadístico como la media, tendríamos que decir que el estadístico es un estadístico sumario y que la función que quiero que exista aquí en i no sea un conteo, sino que sea la media. Vamos a hacer control intro y como veis me ha resumido que para setosa la media de valores de sépalo está en torno a 3,5, que para versicolor la media de valores del sépalo está en torno a 2,8 y que para virgínica la media de valores del sépalo está en torno a 3. No se me ha olvidado deciros que para esto entonces también tengo que decirle en AES que no solo quiero que me dibuje la relación de mis sépalos, sino también la relación de mis sépalos con respecto a especies, que especies va a estar en el X y sépalos va a estar en el Y. ¿De acuerdo? Sería lo mismo. Muy bien. Podemos dibujar otro estadístico que es la media, pero además añadir colores. Si quiero que me dibuje con distintos colores las distintas especies, es decir, que setosa aparezca en un color, versicolor en otro y virgínica en otro, añado dentro de la función AES el argumento color, ¿de acuerdo? Y le indico que quiero que me colore las especies de manera diferencial. Hago control intro y veréis qué pasa. Solamente me ha dibujado con colores distintos el borde exterior. ¿De acuerdo? Como veis se refiere a los bordes, pero en realidad no queremos eso, queremos rellenar, con lo cual tenemos que usar el argumento fill. Y aquí veis que me los ha coloreado de forma distinta. Podemos hacerlo así, introduciendo el argumento fill dentro de AES o introducir el argumento fill dentro de geonvar de manera que si lo introduzco aquí no guardaría relación con ninguna de las variables. Aquí le indico qué relación quiero que tengan las variables de mi dataset con el plot. Si recordáis os lo dije al principio, si introduzco el argumento fill dentro de geonvar no estoy indicando que guarde ninguna relación con ninguna variable. Me las pintaría todas en azul. Y como veis con estos códigos, ¿de acuerdo? Puedo también controlar y dibujar de otros colores, ¿de acuerdo? En lugar de blue hay una serie de códigos que me permiten añadir aquí colores diferentes. En este caso, como le he dicho, fill, este sería el relleno y col me estaría dando el borde, que en este caso lo ha pintado en negro. Podríamos ponerlo en blue, ¿vale? Y sería el borde en azul. De acuerdo. También puedo añadir las observaciones individuales, es decir, los puntos que me están dando lugar a esta gráfica. ¿Cómo? Pues aparte de geonvar, decir geonpoint. Quiero que me dibujes también los puntos, las observaciones individuales que han dado lugar a este gráfico. Y aquí están, todos seguidos en el centro de la figura. ¿De acuerdo? Esto no es muy informativo realmente. Entonces podemos controlar cómo estos puntos se dibujan aquí con otro argumento que se llaman, que se incluiría dentro de geonPoint, que sería la posición de los puntos. Y en concreto con position hitter. ¿De acuerdo? Si hago así,
Control intro, veis que los puntos ya no aparecen en fila, sino que aparecen distribuidos en el ancho de lo que sería mi bar plot, ¿de acuerdo? En el ancho de mis barras. Pero a lo mejor tampoco quiero que se muestren con este ancho, de manera que yo puedo controlar el ancho que quiero que ocupen estos puntos, indicándoselo a Position Header en su interior. ¿De acuerdo? En este caso le voy a decir que me los muestre con un ancho de 0,2 y también puedo, como veis, modificar el tamaño y la forma. Control intro. Y aquí veis, le he cambiado la forma, ahora es un círculo vacío, no un círculo relleno como era antes, ahora están vacíos, esta es la forma 21, tiene un tamaño de 2 que podría modificar a 1, por ejemplo, y serían más pequeñitos, y el ancho con el que se muestran dentro de la barra ya no ocupan el ancho total de la barra, sino una porción interior únicamente. Este gráfico estaría ahora mucho más lógico. Podéis jugar con estos parámetros, ir cambiándolos y veréis cómo se va modificando el gráfico, ¿de acuerdo? También podéis aprender más sobre los parámetros gráficos en este enlace que os pongo aquí, donde hay mucha información sobre parámetros gráficos, ¿de acuerdo? Y sobre cómo cambiar las formas, por ejemplo, aquí podría poner un 16, ¿sí? O podría poner 14, ¿de acuerdo? Podéis jugar con las formas y en ese enlace tenéis mucha información. Ya para terminar, por supuesto, este gráfico que hemos generado lo podemos asignar a un objeto, ¿vale? Con el operador para asignar. Si hago control intro y yo ahora escribo mi plot, control intro, veis que mi plot está guardado en mi sesión, veis que aparece aquí guardado en mi sesión y puedo recuperarlo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Ahora